Diagrama de actividades. Nuestro grupo está conformado por David Cermeño, Lady Martes, Andrés Mendoza, Luis Mendoza y Jesús Movilla. Primero vamos a definir qué es un diagrama de actividades. Sin embargo, antes de iniciar con la definición, tenemos que empezar con unos conceptos base para poder darle un mayor sentido y contexto a la definición de diagrama de actividad. Primero tenemos que definir qué es el lenguaje unificado de modelado o simplemente UML. El lenguaje unificado de modelado incluye varios subconjuntos de diagramas, incluidos los diagramas de estructuras, los diagramas de interacción y los diagramas de comportamiento. Además, los diagramas de actividades junto con los diagramas de casos de uso y los diagramas de máquinas de estados o simplemente diagramas de estado son considerados diagramas de comportamiento porque describen lo que sucede en el sistema que se está modelando. Así que como primera premisa, los diagramas de actividades describen, bueno, son considerados diagramas de comportamiento. Ahora, basémonos en el contexto, en un ejemplo en el que tenemos un proyecto cuyos integrantes se constituyen por varias personas de distintas áreas. Bien, las partes interesadas que tienen muchos asuntos que manejar, por lo que es importante una comunicación clara y concisa. Los diagramas de actividades ayudan a que las personas en las áreas de negocios y desarrollo de una organización se integren para comprender el mismo proceso y comportamiento. Entonces, dejando de manera formal, la definición de un diagrama de actividad es básicamente un diagrama de flujo que muestra las actividades ejecutadas por un sistema. Y el uso de un diagrama de actividad es que básicamente se utiliza para demostrar la serie de actividades que deben ser realizadas en un caso de uso, así como las distintas rutas que pueden irse desencadenando en el caso de uso como tal. Es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en definición a un diagrama de flujo que es típicamente asociado con el diseño de software, estos realmente no son lo mismo. Un diagrama de actividad es utilizado en conjunción de un diagrama de caso de uso para auxiliar a los miembros del equipo de desarrollo a entender cómo es utilizado el sistema y cómo reacciona en determinados eventos. Ahora, pasemos a los beneficios de los diagramas de actividades. Tal y como se muestra en la diapositiva, los diagramas de actividades presentan una serie de beneficios para los usuarios. Normalmente se considera un diagrama de actividades para demostrar la lógica de un algoritmo, describir los pasos realizados en un caso de UML, ilustrar un proceso de negocios o flujo de trabajo entre los usuarios y el sistema, simplificar y mejorar cualquier proceso clarificando casos de uso complicados y modelar elementos de estructura de software tales como método, función y operación, así como también el comportamiento de partes de programación como lo son las clases, los objetos, etcétera, etcétera. La importancia de la diferencia entre un diagrama de actividad y de flujo. Como dije anteriormente, es importante recalcar que aunque un diagrama de actividad es muy similar en definición a un diagrama de flujo, realmente no son lo mismo. Porque como dije, un diagrama de actividad lo que hace es mostrar actividades ejecutadas por un sistema. A la izquierda tenemos básicamente un diagrama de actividad, pues, que tenemos el, a ver, tenemos un ejemplo de un restaurante simplificado, donde entra un cliente, prueba la comida, paga la comida, bebe el vino, etcétera, y tenemos el chef que simplemente prepara la comida. A la derecha tenemos un diagrama de flujo, y ahí es cuando nos percatamos automáticamente de la diferencia tanto estructural como semánticamente tiene entre un diagrama de flujo y un diagrama de actividad. Los componentes de un diagrama de actividades se describen de la siguiente manera y constan de 10 elementos, que vendrían siendo el inicio, actividad, transición, el branch, que es la ramificación, el merge, que es la unión, expresiones resguardadas, un fork, un join, un fin y canal. Vamos a definir cada uno de ellos. El inicio. El inicio de un diagrama de actividad
simplemente representado por un círculo de color negro sólido. Ese es uno de estos elementos, que es el principal. La actividad. Una actividad representa la acción que será realizada por el sistema. Transición. Una transición ocurre cuando se lleva a cabo el cambio de una actividad a otra. Branch, que es la ramificación. Esta ocurre cuando existe la posibilidad que ocurra más de una transición, que sería el resultado, al terminar determinada actividad. El merge, que es la unión, ocurre al fusionar dos o más transiciones en una sola transición o actividad. Expresiones resguardadas. Una expresión resguardada es utilizada para indicar una descripción explícita acerca de una transición. El fork. El fork representa una necesidad de ramificar una transición en más de una posibilidad. Aunque similar al branch, la diferencia radica en que un fork representa más de una ramificación obligada, es decir, la actividad debe proceder por ambos o más caminos, mientras que una ramificación representa una transición u otra para la actividad, es decir, como un condicional. El join. Un join ocurre al fusionar dos o más transiciones provenientes de un fork y es empleado para dichas transiciones en una sola, tal y como ocurría antes de un fork. El fin. El fin de un diagrama de actividades es representado por un círculo con otro círculo concéntrico de color negro sólido. Canales. En determinadas ocasiones ocurre que un diagrama de actividad se expanda a lo largo de más de una entidad o un actor. Cuando esto ocurre, el diagrama de actividades es particionada en canales Swinelines. Y este canal representa a la entidad o actor que está llevando la actividad. Símbolos de diagramas de actividades. Estos símbolos y figuras de diagramas de actividades son algunos de los más comunes que encontrarás en los diagramas UML. Símbolo de inicio. Representa el inicio de un proceso o flujo de trabajo en un diagrama de actividades. Se puede expresar o usar solo un símbolo o se puede usar con una nota que explique el punto de inicio. Símbolo de actividad. Indica las actividades que componen un proceso modelado. Estos símbolos, que incluyen descripciones breves en las mismas figuras, son los componentes principales de un diagrama de actividades. Símbolo de conector. Muestra el flujo direccional o el flujo de control de una actividad. Una flecha entrante inicia un paso de una actividad. Una vez que se completa este paso, el flujo continúa con una flecha saliente. Símbolo de unión o barra de sincronización. Combina dos actividades simultáneas y las vuelve a introducir en un flujo en el que solo ocurre una actividad a la vez, representado con una línea vertical u horizontal gruesa. Símbolo de bifurcación. Divide el flujo de una sola actividad en dos actividades simultáneas. Se simboliza con múltiples líneas con flechas a partir de una unión. Símbolo de decisión. Representa una decisión y siempre tiene al menos dos caminos que se separan con un texto de condición para permitir que los usuarios vean las opciones. Este símbolo representa la división o la fusión de varios flujos en los cuales el símbolo actúa como
marco o contenedor. Símbolo de nota. Permite que los creadores o los colaboradores del diagrama comuniquen mensajes adicionales que no caben en el diagrama mismo. Deja notas para agregar especificaciones y aportar claridad. Bueno, para seguir con los símbolos, tenemos símbolo de enviar señal, que indica que se está enviando una señal a una actividad receptora. Símbolo de recibir señal. Demuestra la aceptación de un evento. Una vez que se recibe el evento, se completa el flujo que proviene de esta acción. Símbolo de pseudoestado de historia superficial. Representa una transición que invoca el último estado activo. Símbolo de bucle de opción. Permite que el creador modele una secuencia repetitiva dentro del símbolo de bucle de opción. Símbolo de final de flujo. Representa el final de un flujo de proceso específico. Este símbolo no debería representar el final de todos los flujos en una actividad. En ese caso, se usaría el símbolo de finalización. El símbolo de final de flujo se debe colocar al final de un proceso en un flujo de una actividad individual. Texto de condición. Se coloca al lado de un marcador de decisión para indicar bajo qué condición un flujo de actividad debe bifurcarse en esa dirección. Símbolo de finalización. Marca el estado final de una actividad y representa la conclusión de todos los flujos de un proceso. Diagrama de actividades para modelar casos de uso. Los diagramas de actividad ofrecen una herramienta gráfica para modelar el proceso de un caso de uso. Se pueden usar como un añadido a una descripción textual del caso de uso o para listar los pasos del caso de uso. Una descripción textual, código u otros diagramas de actividad pueden detallar más la actividad. Diagrama de actividades para modelar clases. Cuando se modela el comportamiento de una clase, un diagrama de estado de UML se suele usar normalmente para modelar situaciones donde ocurren eventos asincrónicos. El diagrama de actividad se usa cuando todos o la mayoría de los elementos representan el desarrollo de los pasos dados por las acciones generadas internamente. Se deberían asignar actividades a las clases antes de terminar con el diagrama de actividad. Ahora haremos un pequeño ejemplo de diagrama de actividades, pero primero vamos a recordar sus símbolos, que ya fueron dichos anteriormente. Bueno, como primero tenemos aquí el símbolo de inicio, que representa el inicio de un proceso o flujo de trabajo en un diagrama de actividades. Se puede usar por sí solo o con un símbolo de nota que explique el punto de inicio. Después tenemos estas flechitas que son los símbolos de conector, que muestran el flujo direccional o el flujo de control de la actividad. Una flecha entrante inicia un paso de una actividad y una vez que se completa el paso, el flujo continúa con la flecha saliente. Después tenemos por acá esta cajita de aquí que es el símbolo de actividad, que indica las actividades que componen un proceso modelado. Estos símbolos, que incluyen descripciones breves en las mismas figuras, son los componentes principales de un diagrama de actividades. Por acá tenemos un símbolo de bifurcación, que divide el flujo de una sola actividad en dos actividades, y que son dos actividades simultáneas.
acá, estos pequeños rombitos son los símbolos de decisión que representan una decisión y siempre tiene al menos 2 caminos que se separan con un texto de condición para permitir que los usuarios vean las opciones. Este símbolo representa la división o la fusión de varios flujos, en los cuales el símbolo actúa como marco o contenedor. Por estos lados tenemos otro símbolo que es el símbolo de unión o barra de sincronización, que combina 2 actividades simultáneas y las vuelve a introducir en un flujo en el que solo ocurre una actividad a la vez. Y por último tenemos este símbolo que podemos ver acá abajo, que es el símbolo de finalización, que marca el estado final de una actividad y representa la conclusión de todos los flujos de un proceso. Teniendo esto muy claro, podemos empezar a hacer nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo será algo sencillo. El ejemplo tratará del préstamo de libros en una universidad o en un colegio, en una entidad educativa. Podemos empezar poniendo nuestro símbolo de inicio. Colocamos nuestro símbolo de inicio y colocamos un símbolo de actividad. Entonces, conectamos el símbolo de inicio con el símbolo de actividad y aquí nuestra primera actividad va a ser ingresar código estudiante. Teniendo esto listo, vamos a poner un símbolo de decisión. Colocamos nuestro símbolo de decisión y conectamos la primera actividad con el símbolo de decisión. Y estos, aquí en el símbolo de decisión, se dividirá en 2 actividades, que va a ser aquí y otra por acá. Y conectamos el siguiente. Conectamos el siguiente por acá. Esto no es necesario. Bueno, listo. Tenemos nuestras 2 actividades. En nuestra primera actividad, de la cual se va a tomar la decisión, va a ser ingresar código de libro y la segunda actividad va a ser solicitar recibo de libro, ya que cuando nosotros como estudiantes nos acercamos a cualquier biblioteca, pues vamos por 2 razones: o vamos a prestar un libro o vamos a pagar el libro que hemos prestado, o si de pronto nos retrasamos en la entrega y pues nos toca pagar el excedente. Entonces serían como que las 2 actividades en las cuales se divide: solicitar recibo de pago. Solicitar recibo de pago sigue con la siguiente actividad, que es, los conectamos las 2 actividades y por acá colocamos, la siguiente actividad, que es elaborar
elaborar ficha préstamo mensual. Préstamo mensual. Y por último, estas dos actividades se unen por medio de un símbolo de decisión las conectamos al símbolo de decisión, las dos actividades. Y ahora agregamos la última actividad. Conectamos el símbolo de decisión con nuestra última actividad, que en este caso la última actividad va a ser informar fecha de devolución. Informar fecha de devolución. Y por último, colocamos nuestro símbolo de finalización. Conectamos nuestra última actividad con nuestro símbolo de finalización. Y hemos terminado nuestro diagrama de actividad. Un pequeño ejemplo, algo sencillo. Lo podemos repasar. Tenemos el símbolo de inicio, nuestra línea conectora. Entonces, el estudiante se ingresa al código del estudiante, llega un símbolo de decisión, donde es solicitar el recibo de pago o ingresar el código del libro. En caso de que se ingrese el código del libro, pues se le informa la fecha en la cual lo debe devoluciar. En caso que solicite el recibo de pago, se elabora una ficha de préstamo mensual y también se informa su fecha de devolución. Y aquí finaliza el diagrama de actividad. Listo, esto es todo por hoy. Muchas gracias.